cada día del Señor antes de pasar al sermón, le invito a que abra su salterio en el Salmo 15. Salmo 15. Es el salmo que entonaremos en este día del Señor. Salmo 15. La introducción al Salmo 15 dice: este salmo canta de qué costumbres tienen que estar armados los ciudadanos de los cielos. Expuesta su maravillosa palabra por este servidor, Señor, de la mejor manera posible, porque creemos, Señor, que Tú estás entre nosotros y no quisiéramos predicar algo que está fuera de lo que Tú, Señor, has establecido. Te ruego que nos des sabiduría y que nos enseñes, Señor, que dependemos totalmente de Ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Anteriormente hemos visto cómo Dios les da una tan grande esperanza a este pueblo que recibiría un juicio temporal de parte de Dios. Y este juicio temporal de parte de Dios consistía en llevarlos cautivos, en llevarlos como esclavos, tanto al reino del norte, como estamos viendo en la lectura, por los asirios, y posteriormente al reino del sur, los cuales serían llevados esclavos por los babilónicos. Era triste para aquellos escogidos de Dios no solo recibir esa noticia, sino recibir que el monte del Señor, el monte donde estaba el templo, sería quedado abandonado, y ese abandono llevaría a que este templo se llenara de maleza, a que este templo quedara en la total ruina. Entendiendo que el pueblo de Israel en el antiguo pacto tenía como santuario único el templo, y ese santuario único que era el templo era el lugar de adoración, era el lugar donde ellos ocupaban todos sus sentidos para la adoración. Lo hablábamos con nuestro hermano Ángel en los discipulados y podíamos expresar ahí que la adoración israelita consistía en adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Adorar a Dios con sus sentidos. Veíamos que en el holocausto se quemaba una carne y había un olor grato, ¿cierto? Ellos adoraban por medio del sentido del olfato, por medio de los cánticos y la palabra, adoraban con sus labios y adoraban también con sus oídos. Ellos también tenían que degollar, ¿cierto?, a ese animal. Adoraban también con el tacto. Entonces vemos que en la adoración, tanto del antiguo pacto como en el nuevo pacto, es una adoración en espíritu y en verdad, donde nuestros sentidos se compenetran en adorar a Dios, en reconocerle que Él es lo más grande y lo más maravilloso para nosotros. Por eso, para los escogidos de Dios de la antigüedad, era tan triste que el templo estuviera desolado. Pero Dios, por medio del profeta Miqueas, les traería una esperanza a este pueblo, para que sus corazones sean afirmados y sean afianzados en las promesas de Dios. Son las promesas de Dios lo que a usted le afirma en el camino. Porque sabemos que tenemos un Dios que no miente. Sabemos que tenemos un Dios que hace todas las cosas con verdad. Y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir sí o sí, sin excusa. La promesa de Dios es que el monte de la casa de Jehová, ese monte que iba a quedar abandonado, iba a ser ahora cabeza de nación. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 2 domingos atrás? Este monte de la casa del Señor iba a ser cabeza de naciones. ¿Por qué? Porque de Jerusalén saldría la ley. Porque de aquel monte del Señor saldría donde seríamos enseñados en la ley del Señor y andar también en su camino. Él también, por medio de este reinado universal del Mesías,
juzgaría a las naciones impías, traería una paz perdurable para ellos. Y todo esto provocaría una gran esperanza para los elegidos de Dios, quienes tienen la palabra infalible e inquebrantable de su Señor. Por medio de los siguientes versículos seguirá esta esperanza. Y dice el verso 6 así: en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Leí estos dos versículos porque estos dos versículos van totalmente juntos. Y el segundo es la reiteración del primero. Nótese que el Señor escoge ¿a qué? A la que cojea y a la descarriada. Está hablando de aquellos animales, como las ovejas, indefensas. Esto nos hace recordar aquella parábola de la oveja perdida. Esto nos hace recordar lo que el apóstol Pablo pudo comprender, que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué cosa? En nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Y por qué el reconocer nuestra debilidad nos hace fuertes? Porque nuestra fortaleza no está en lo que nosotros hagamos. Nuestra fortaleza no está en nuestra capacidad de resiliencia o en nuestra capacidad de levantarnos ante determinado problema o dificultad. Nuestra capacidad está ¿dónde? En el poder de Dios. Está en Dios, en quien confía nuestra alma y nuestro corazón. Por eso este pueblo, su corazón debe ser llenado de esperanza. Y fue llenado de esperanza de tal manera que podía decir en el verso anterior: aunque todos los pueblos anden tras sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. No importa lo que suceda en el futuro inmediato, porque nuestro corazón está más allá del futuro inmediato, es decir, del futuro que viene pronto. Está en el futuro eterno, en ese futuro donde estaremos para siempre con el Señor. En su contexto primario, como lo dije anteriormente, estamos leyendo la Segunda de Reyes en nuestra lectura diaria y hemos comprendido que hemos llegado ya al final del Reino del Norte. ¿Se acuerdan que en este final del Reino del Norte hemos visto cómo aquel rey llamado Omri hizo las cosas de mala manera? Y los asirios vinieron y sacaron a todos los israelitas de ahí, ¿cierto? Los sacaron de su tierra y repoblaron ese lugar con otras personas. ¿Y qué sucedió con esas personas que empezaron a poblar la tierra de Dios? Los leones empezaron, ¿se acuerdan? Los leones empezaron a comerse a esas personas, empezaron a hacerles daño. Entonces debieron nuevamente traer a algunos sacerdotes para que le enseñase la ley del Señor. Entonces vivimos ese momento en la lectura donde Israel tiene que ser ocupado y tiene que ser destruido y alejado de todo esto. Por otro lado, el reino del norte, que también vendría, el rey Senaquerib, ¿cierto? Vendría lo que son los asirios y le dirían a Ezequías, le dirían que van a destruir. Pero ¿qué hace el Señor sino darle una victoria y un descanso por medio de su mano? Entonces, en el cumplimiento inmediato, apunta que el remanente escogido serían preservados ante la persecución y el asolamiento venidero. Esto es una reiteración de lo que Miqueas capítulo 2, en el verso 12 y 13 dice: de cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos.
Entonces está diciendo que estas ovejas que serían expatriadas, estas ovejas que serían dispersadas, ¿qué es lo que haría Dios? Dios las juntaría. Dios nuevamente las volvería a reunir para que volvieran a su tierra. ¿Y quién sería su rey? Sino el Mesías. ¿Quién sería su rey sino aquel hijo de David que se levantaría para regir por siempre a estas ovejas del Señor? Veamos el cumplimiento inmediato. Le invito a que me acompañe a Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes 19. Donde dice así la palabra del Señor. Recuerde que Miqueas es contemporáneo de Isaías, es contemporáneo también del rey Ezequías, y también pudo ver cómo la caída de Samaria aconteció. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19, dice así: y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Verso 22. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Entonces Rabsaces lo que hace es afligir al pueblo. ¿Y se acuerda de la lectura cuando veíamos que él habla en asirio, ¿cierto? Ese es su lengua. Pero él habla en hebreo o en judaico para que también los que están ahí en el muro reunidos también escucharan y a ellos les diera miedo. Para que ellos les diera miedo esta noticia. Pero más adelante vemos cómo, en el capítulo 19, Judá es librado de Senaquerib. Cómo el remanente no es llevado cautivo, sino que permanece en la tierra. Entonces vemos, por medio de la palabra de Dios, que en el futuro inmediato, si bien vendría esta invasión, vendría esta lucha, ellos serían preservados. Ellos serían guardados de todo mal, porque quien reina sobre ellos es Dios y solo Dios por encima de todas las cosas. Entonces, el contexto de lo que Miqueas nos dice, nos habla de unas ovejas que tienen que volver a su redil. Nos habla de unas ovejas que tienen que volver de aquel cautiverio del cual serían ellos puestos. Porque más adelante en nuestra lectura veremos cómo el pueblo de Judá también es invadido por los babilónicos. Y los babilonios se llevan a mucho pueblo cautivo. Pero cuando a ellos les tocara vivir, cuando a ellos les tocara experimentar este dolor, cuando a ellos les tocara experimentar ese momento tan triste y terrible, la angustia, ellos debían confiar en esta palabra que decía: en aquel día dice Jehová, juntaré a la que cogiera y recogeré la descarriada y a la que afligí. Nótese que aquí lo dice, fueron los asirios los que los afligieron. Nótese que aquí no dice, fueron los babilónicos los cuales los afligieron. Porque en última instancia, ese juicio, ¿quién lo había permitido? Dios, ¿cierto? Dios había permitido ese juicio como corrección a un pueblo que se había olvidado de él, a dirigentes y líderes que estaban tras el dinero y no siguiendo al verdadero Dios. Por eso Dios les promete que este reino sería restaurado. Este reino de Israel sería nuevamente restaurado. Y el Señor trae
dice, y pondré a la que cogía como remanente. Es decir, pondré a aquella oveja tan débil, a aquella oveja tan indefensa, la colocaría como ese pequeño grupo escogido. Y esto sienta razón por lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias y diciéndole, no sois muchos sabios entre vosotros los que ha escogido Dios. No sois muchos fuertes los que Dios ha escogido, sino que ha escogido lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo débil de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no nos ha escogido porque somos grandes personalidades. Él nos ha escogido porque somos débiles. Y solamente podemos ser fortalecidos en el poder de Dios. Pero mire lo importante que dice el verso 7. ¿Qué hará con estas ovejas débiles? ¿Qué hará con estas ovejas que están en dificultad? Dice la palabra de Dios. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada, mire qué dice, como nación robusta. Esto pareciera ser a nuestro intelecto algo ilógico, porque como una oveja coja, como una oveja débil, va a ser robusta. Y aquí es donde entendemos que para tener esa robustez, para tener esa fortaleza, para tener esa fuerza, debemos confiar en ¿quién? En Dios. Porque es una nación robusta, porque la condición necesaria del verso dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Para su cumplimiento final estaba apuntando a la victoria de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijimos anteriormente, atando al hombre fuerte, atando a Satanás y saqueando sus bienes, como dice Mateo 12:29, atándolo por 1000 años, atándolo por esta fracción de tiempo, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta que al último sea soltado y sea enjuiciado por siempre Satanás en aquel lago de fuego. Entonces, en palabras simples, Dios le está diciendo, ustedes van a ser esparcidos por la nación. Ustedes van a ser llevados como esclavos. Pero no teman. No teman, yo los voy a recoger. No teman, yo los voy a juntar. Y no solo los voy a recoger, y no solo los voy a juntar, sino que voy a hacer de ustedes una nación robusta. ¿De quién está hablando aquí? Sino también de la iglesia del Señor. Porque el pueblo de Israel volvió, ¿sí? Volvió del cautiverio. Lo podremos ver más adelante en los libros de Esdras y Nehemías, cómo Israel vuelve del cautiverio. Pero que vuelva del cautiverio no significa que esto se cumplió, porque gobernó un rey humano, y ese rey humano, ¿cierto?, no trajo algo más allá. Pero ¿qué debía hacer el corazón de Israel si no pensar que prontamente vendría el Mesías? Que prontamente vendría Jesucristo el Señor a gobernar por siempre. Para la israelita nacionalista, esto significaba que solamente Dios estaba pensando en la nación sanguínea de Israel, que solamente estaba pensando en ese pueblo étnico. Pero Dios, en su gran amor con el cual nos ha amado, no solo estaba pensando en ese país étnico, sino que estaba pensando en toda lengua, en toda tribu, en toda nación. Acompáñenme a Lucas 14. No pierda de vista mi tía, por favor. Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 15. El Señor Jesucristo, que restaura este reino
y es puesto por el Padre como Rey por encima de todas las cosas. Dijo en esta parábola algo muy importante. Lucas capítulo 14, versículo 15, dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y a otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a qué? A los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi sí. Los israelitas, pensando humanamente, ¿cierto?, que bueno sería comer pan en la presencia. Pero cuando vino Cristo, ellos lo recibieron, ¿no? ¿No se acuerdan lo que dice San Juan capítulo 1? A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad, Él le dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de mujer, sino por voluntad de quién, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Va a la casa de Israel y a la casa de Israel se excusa. La casa de Israel, de alguna u otra manera, tiene alguna excusa para venir al camino. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor nuestro Dios y Santo? Sino que envía a sus siervos para que sus siervos, por la misericordia de Dios, vayan y busquen a los más débiles. Que traiga a aquellos débiles que no tienen ninguna fuerza en sí. Y dice que aún queda espacio. Por lo cual, ¿qué debemos hacer? Seguir a José. No es casualidad que luego de la parábola de la gran cena, en el capítulo 15 ahora, esté la parábola de la oveja perdida, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los hombres pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor vino a los pecadores. El Señor vino a aquellos que reconocen su debilidad. El Señor vino a aquellos pobres de espíritu. Por eso, la primera bienaventuranza, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, teniendo estos antecedentes, podemos entender lo que dice Miqueas capítulo 4, versos 6 y 7. En aquel día dice Jehová: juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. No es solo el Israel afligido, sino el Israel de Dios, que sería gobernado como una nación santa,
como un pueblo adquirido por Dios. Pero ¿quiénes son? Sino los pobres de espíritu. Es triste que la Iglesia Católica, cuando ve las bienaventuranzas y se fijan bienaventurados los pobres de espíritu, ellos hablan que los pobres de espíritu, ¿cierto?, son las personas que tienen alguna dificultad mental, o que son personas que están en la calle mendigando. Pero no. Los pobres de espíritu son los que reconocen su debilidad. ¿Y quiénes son los que reconocen su debilidad sino nosotros? Si usted ha reconocido su debilidad, si usted ha reconocido su incapacidad, si usted ha reconocido que sin el poder de Dios no es nada, usted es esa oveja que cogía. Usted es aquella descarriada que Dios ha traído hasta su redil y la ha traído para que sea una nación robusta, una nación fuerte, una nación que reconoce que su fortaleza está en Dios y no en sí mismo. Entonces, su cumplimiento final se cumple lo que dijo Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Acompáñeme a Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 dice así la santa palabra de Dios. Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿hay algún sentido si nosotros colocamos la bandera de Israel aquí? ¿Hay algún sentido de que nosotros siempre estemos pensando en el Israel pequeño? Tiene ningún sentido. Porque la iglesia es la nación de Dios. Porque ¿quién le está hablando? Recuerde que si usted lee, dice primera epístola universal de San Pedro Apóstol. Es decir, esta es una epístola circular, la cual debía llegar no solo a los israelitas, sino que debía llegar a cada parte donde hubieran cristianos. ¿Y qué le dice? Son dos pueblos, hay un pueblo de Israel y hay un pueblo del Señor. ¿Está acaso siendo un pueblo de Israel y están los gentiles separados? No. De ambos pueblos el Señor hizo uno. Por eso ahora la iglesia es el pueblo de Dios, compuesta por judíos y gentiles. ¿Y qué le dice? Más ahora, porque antes no lo era, más ahora vosotros sois linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y este pueblo adquirido por Dios, según Miqueas, ¿por quién es gobernado? Hemos dicho, este pueblo está compuesto por personas débiles. Este pueblo está compuesto por personas que reconocen su pecado. Este pueblo está compuesto por personas que reconocen su pobreza espiritual. Y es hermoso como dice la Escritura en el final del verso 7. Y Jehová reinará sobre ellos. Sabemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solo era descendiente de David según la carne, sino que también es el Hijo eterno de Dios. Amén. Es el Hijo eterno de Dios. Porque no creemos como algunos unitarios intentan confundir a las personas y decir que Jesucristo se transformó en Hijo cuando nació. Él es Hijo eterno. ¿Por qué es Hijo eterno? Porque, ¿se acuerdan de esa conversación que tiene el Señor Jesucristo en esa oración que tiene con su Padre? Habla de una gloria que tuvo con Él. Habla de que ese amor que se ha tenido el Padre y el Hijo por la eternidad. Juan 1.1, que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Significa que
Jesucristo estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Entonces, este Hijo de Dios es quien reina por encima de todas las cosas. Este Hijo de Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna y reina sobre sus hijos. Nótese que dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. ¿De dónde moraría? Desde el monte de Sión. Pero usted dirá, si yo voy a la Israel de aquí, tomo un avión y llego a Israel, voy al monte de Sión, no veo nada. Pero recuerde que el Señor Jesucristo trajo este reino espiritual. Y en este reino espiritual le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Sion, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, obviamente, esto está estrechamente relacionado con lo que ya el profeta Miqueas había dicho anteriormente en el verso 2 del capítulo 4. Miqueas 4:2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Ve que el reino de Dios empieza como un reino espiritual? Porque es un reino que comienza con la palabra. ¿Te fijas? No comienza con un cerro. Juan Calvino lo dice en uno de sus comentarios al libro de Miqueas. No comienza con un cerro, comienza con la palabra. Por eso es un reino espiritual. Por eso algunas personas, como Pilato, le dicen, ¿acaso tú eres rey? Tú no eres. Pero mi reino debe entender una cosa, mi reino no es este mundo. Mi reino no es un reino espiritual. Y será consumado y será hecho visible por completo en su segunda venida. Cuando ponga y consume este reino y luego lo entregue a su Padre. Entonces, este reino espiritual, este reino ha comenzado desde que la palabra ha salido desde Sion. Y hemos sido enseñados y seguimos enseñando a que ande en los caminos del Señor. Luego el verso 8 dice así. Miren lo que dice el verso 8. Miqueas 4:8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Los israelitas debían estar confiados, porque todo escogido del Señor confía en el Él y confía en que su Dios es el Todopoderoso. Todo participante del reino de Dios reconoce sus limitaciones, pero reconoce que Dios es todopoderoso. Y en este reconocimiento, recuerden que en su contexto Miqueas está hablando de las ovejas. Y aquí habla de una torre. Debemos entender que en ese lugar donde estaban las ovejas era común que se hiciera una torre. ¿Y para qué se hacía esa torre? Sino para vigilar y salvaguardar a las ovejas de Dios. Y aquí dice la palabra: y tú, oh torre del rebaño, ¿se fija? Del rebaño de ovejas, torre donde las ovejas son protegidas, torres donde las ovejas son salvaguardadas. Y tú, torre del rebaño. El profeta fortalece la mente de los piadosos, pues le habla acerca de la restauración de su reino. Les habla de que ellos tendrán un refugio, de que ellos tendrán un descanso y una paz en su Dios. Veamos lo que dice el Salmo 72, verso 5. Salmo 72, verso 5. Dice así la palabra del Señor:
la palabra. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. ¿Qué quiere decir nuestra analogía? Que el reino del Señor es inconmovible, que el reino de Dios no se termina, que el reino de Dios es infranqueable. Ninguno puede hacerle frente al reino de Dios por mucho que quiera. Aunque Satanás y sus huestes quieran de alguna manera tratar de atemorizarnos, no debemos creerlo. Porque no olvide lo que la Escritura dice. Es más poderoso el que está con Jesús que el que está allá afuera. El mundo es más poderoso el que está con Jesús. Y el que lo gobierna todo nos ha hecho participantes de su hermoso reino. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Hemos dicho, Jerusalén, ¿qué significa? Casa de paz. O Jerusalén, ¿cierto? Casa de paz. Y lo hemos dicho, si usted va hoy en día a Jerusalén, ¿es una casa de paz? No, porque usted puede ver que ellos están siempre con armamento, siempre es uno de los lugares más peligrosos del mundo, es uno de los lugares que está en constante lucha. Pero debemos, como el apóstol Pablo, como el escritor a la carta de los Hebreos, entender que nuestra mirada ha estado en la Jerusalén de arriba. En la Jerusalén, la celestial. Allá está nuestra mirada. Porque solo esta Jerusalén es figura de aquella nueva Jerusalén que descenderá del cielo, como Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice, ¿cierto? Yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios descender del cielo, la nueva casa de paz, al nuevo lugar donde moraremos con Él por siempre. Veamos lo que dice Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Confiemos en esa torre fuerte, la cual es Cristo. Hebreos 12:22. Dice así la palabra del Señor. ¿A dónde se ha acercado usted? Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Donde dijo Miqueas, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, ¿cuál de aquí? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos, ¿dónde? En los cielos, a Dios después de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la lamenta. Yo sí que uno de mis sueños ha sido de alguna manera ir a Jerusalén, pero creo que nuestro sueño más grande debe ser ir a la nueva, a la Jerusalén de arriba, a esa casa celestial, que en compañía, dice, de millares de ángeles, donde están aquellos espíritus de los justos, hechos perfectos. Porque creemos que si morimos hoy, no estaremos reposando y no estaremos nuestra alma muerta ahí, ¿no? ¿Dónde están los espíritus? Con el Señor, esperando la resurrección. ¿Qué es lo que queda ahí cuando uno muere? Queda el cuerpo, pero el alma está con el Señor, y el alma de los impíos está en el infierno. Entonces comprendamos, amados, en Cristo Jesús, que nosotros no nos hemos acercado a cualquier cosa. Como dice Miqueas, nos hemos acercado a la torre del rebaño. ¿Hay algún lugar de más protección que aquella ciudad de Dios? ¿Hay un lugar de más protección que estar vigilados y salvaguardados por Dios?
¿Por qué como reformados o bautistas particulares no creemos que la salvación se pierde? Porque es Dios quien protege nuestra salvación. Porque es Dios quien nos salvaguarda a cada uno de nosotros. Porque es Dios quien nos protege a nosotros. Y como Él no pudo decir, no teman a los que pueden matar su cuerpo, porque más allá de eso no pueden hacer. No estamos hablando de una protección terrena, aunque sí Dios puede protegernos de alguna cosa, pero de alguna manera también podemos morir. Pero nuestra alma, ¿quién la puede arrebatar? Nuestra alma, ¿quién la puede quitar? Y todo esto porque nos hemos acercado a aquella nueva Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén, la celestial, donde se han acercado los cojos, donde se han acercado los descarriados, donde se han acercado los afligidos, donde aquellos débiles han sido hechos una nación robusta, donde aquellos débiles son gobernados por Dios desde ahora y para siempre y por la eternidad. Esta torre es un lugar donde nos refugiamos, es un lugar donde Dios nos salvaguarda. Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice así. Apocalipsis 20, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. O uno podría decir el miedo que podría significar eso, que el campamento de los santos sea rodeado. Pero recuerde, ¿quién está protegiéndolo? Dice, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero mire, inmediatamente esa torre fuerte, mire lo que hace. Y descendió, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ¿alguien le puede hacer daño más? Las películas de terror le enseñan a la gente a temerle al diablo, a temerle a todo este tipo de demonios y huestes espirituales de maldad. Pero Dios nos dice que estamos protegidos en Él. Y cuando Satanás sea soltado y salga a engañar a las naciones para que venga a destruirnos, ¿quién nos va a guardar? El Señor. El Señor. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Moramos bajo la protección del único Dios verdadero. No sabemos lo que en estas votaciones va a suceder. No sabemos lo que en estas votaciones va a acontecer. Pero hay una cosa que tenemos segura. El Señor nos va a proteger. El Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a guardar. Y nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que dice Apocalipsis 21, verso 1. Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Quizás usted, y lo hemos repetido en otras predicaciones por si se lo ha olvidado, pero que el mar ya no exista más es una gran alegría. Recuerde que los profetas hablan de manera figurativa. No está diciendo que no va a existir el agua del mar. Está diciendo que el mar ya no existirá más. ¿Y qué está queriendo decir con eso? Ellos viven en el mar, ellos tienen ahí cerca el mar muerto, el mar Mediterráneo. Y ahí se forman, como está encajonado, se forman tempestades. Porque se chocan los vientos, ahí justo los vientos que vienen del norte y del sur, ahí se chocan los vientos. Entonces, crean tempestades. ¿Se acuerdan lo que vivió el Señor ahí en la tempestad? Cuando las olas azotaban contra la barca.
Muchos de los pescadores murieron, muchas personas han muerto en el mar. Entonces, para los israelitas, el mar es un lugar donde pasan muchas cosas malas. Por eso ellos, cuando hablan de cosas buenas, hablan del mar o hablan del río. Hablan del río, ¿cierto? Los ríos de agua viva. El ciervo brama, ¿por dónde? En las corrientes del mar, no en las corrientes del mar. Para ellos ese lugar es el lugar de tranquilidad. Pero lo opuesto a eso es el mar. Entonces, cuando todo sea renovado en la segunda venida de Cristo y Él establezca su reino, Él va a hacer un cielo nuevo y va a hacer una tierra nueva, donde ya no exista más el dolor, donde ya no exista más el llanto, donde ya no exista más la dificultad, donde va a haber paz. Donde va a haber paz. Porque la primera tierra, el primer cielo pasaron. Es decir, ese mundo fue quitado de la vida. Ese mundo desapareció. Ahora es un mundo nuevo. Porque así como nuestros cuerpos han de ser transformados, así este cielo y esta tierra será transformado para que aquella ciudad de Dios pueda descender hasta este lugar. Porque usted cree que la ciudad de Dios pudiese descender aquí así como está el mundo. Moriríamos. Porque no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Pero cuando sea hecho un cielo nuevo y una tierra nueva, va a poder albergar el cielo de Dios. Porque ya no quiere que exista esta distancia. Él va a vivir aquí con nosotros. En ese lugar donde verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa Jerusalén de arriba, de la cual usted y yo somos ciudadanos. Dispuesta como una esposa ataviada, es decir, como una esposa que se ha preparado para el encuentro con su marido, como un matrimonio, ¿cierto? Cuando usted ve levantar una esposa que está ahí, hermosa, preparada de la mejor manera. Así está esa nueva Jerusalén, donde Dios habitará con los hombres. Volvamos a Miqueas. Miqueas capítulo 4, verso 8. Y dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Esa ciudad de Dios es su fortaleza. Esa ciudad de Dios es aquella fortaleza inexpugnable. Ese lugar es acaso la protección más grande que usted tiene. Podríamos llenar nuestra casa, ¿cierto?, de guardias y de carabineros, pero de alguna manera nos podrían hacer mal. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El reino de Dios vendrá a Jerusalén, la casa de paz. Ese reino de Dios vendrá junto con esa nueva Jerusalén. Es lo que nos intenta decir aquí el profeta. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Porque ¿dónde iba a comenzar? En Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así fue avanzando el reino de Dios. En Jerusalén, Samaria hasta lo último de la tierra. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Porque esa torre inexpugnable empezó con ese poder del Espíritu Santo a avanzar y a fortalecer al que cojean, a los descarriados, a los débiles, y hacerlos una nación robusta. Mire lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta seguridad, este descanso, ¿para quién era? ¿Cierto? Se lo está prometiendo a los de Judá, se lo está prometiendo a los de Samaria, pero les dice: no termina ahí, ahora hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Yo los voy a recoger. Cuando ellos fueron esparcidos, les dijo: yo los voy a recoger, y los recoge por medio de su evangelio. Recoge a judíos
recoge a samaritanos y recoge también hasta lo último de la tierra, a aquellos que aman y temen su nombre. Veamos lo que dice Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Es uno de los textos que en mis comienzos siempre han alentado mi corazón. Espero que puedan alentar el suyo también. Proverbios 18:10 dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dice, torre fuerte, dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿A quién va a correr el justo? A él. A él correrá el justo. Y si está caído, será levantado. ¿Quién es nuestra torre fuerte? ¿Quién es nuestro pronto auxilio en la tribulación? ¿Quién es la fortaleza de nuestra vida? Sino Dios. Y solo Dios. El nombre de Dios es donde correrá el justo. Será ayudado y será levantado. El cristiano debe descansar en Dios a pesar de los sufrimientos temporales que tiene en esta vida. Y debe recordar que tiene un santo refugio en el nombre del Señor. Esperamos como aquellos a quienes iba este mensaje, que este reino será un reino de paz eternamente y para siempre. Culminemos con Apocalipsis 21, verso 1. Culminemos con Apocalipsis 21, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nótese lo que dice el verso 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es nuestra confianza? De que cuando llegue esa ciudad de paz, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más amargura, ya no habrá más enfermedad, ya no existirá esa depresión y esa angustia que de alguna manera envuelven a las personas y las mantienen en dolor y aflicción. Es nuestra confianza que esa torre del Señor es la fortaleza de nuestra vida. Es nuestra confianza que la torre del rebaño es la fortaleza de la hija de Sion. Y hasta ti vendrá el Señor primero, el reino de la hija de Jerusalén. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En el cielo. ¿Dónde debe estar nuestra vista si no puesta en Dios, nuestro Salvador? Le invito a que oremos. Dios Padre, los israelitas recibirían, Señor, un castigo temporal muy triste y terrible. Pero los escogidos de Dios no debían desanimarse, Señor, sino que debían confiar en el reino venidero de Dios. Así nosotros, Señor, en el tiempo presente podemos vivir pruebas, tribulaciones y dificultades, las cuales, Señor, se cumplen en nuestros hermanos por todo el mundo.
Pero permita que el aliento de nuestro corazón y nuestra petición a Dios sea que nuestra confianza esté puesta en la torre fuerte del Señor, a donde correrá la hija de Sión, donde los cojos vienen a ti, donde aquellos, Señor, que han sido expatriados regresan a su Dios, donde las ovejas perdidas son buscadas por el Señor, donde los pobres de espíritu encuentran su fortaleza, donde, oh Dios, aquellos pecadores que reconocen su pecado y reconocen que su única esperanza de salvación es Dios, se afirman y se gozan de Él. Señor, sufriremos aflicciones y dolores, sí, pero permite que nuestro reposo y nuestro descanso sea Dios y su reino y sus grandes promesas, de las cuales nos enseñan que ya no existirá el lloro, porque tú secarás, Señor, nuestras lágrimas. Anhelamos ese momento en el cual consumes tu reino, oh mi Dios, y el diablo que los engañaba sea lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba el falso profeta, Señor, donde estaba también la bestia, Señor.